Buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Solís Palma. Soy de la licenciatura en Administración. Provengo del Instituto Tecnológico de Acapulco. La unidad que les voy a presentar a continuación es la unidad 2, que son los modelos de programación lineal. La materia es Métodos Cuantitativos para la Administración, impartida por el ingeniero Cristian Alberto Ramírez Hernández. Bueno, para comprender un poco qué es el método simplex, bueno, el método simplex es un procedimiento iterativo que permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso. Bueno, el proceso concluye cuando no es posible continuar mejorando dicho valor. Esto quiere decir que se ha alcanzado la solución óptima o óptima el mayor o menor valor posible, según el caso para el que se satisfacen todas las restricciones. Bueno, partiendo del valor de la función objetivo en un punto cualquiera, el procedimiento consiste en buscar otro punto que mejore el valor anterior, como se verá en el método gráfico. Bueno, dichos puntos son los vértices del polígono o poliedro o polícoro. Si el número de variables es mayor de 2, que constituye la región determinada por las restricciones a las que se encuentra sujeto el problema, llamada región factible. La búsqueda se realiza mediante desplazamientos por las aristas del polígono desde el vértice actual hasta uno adyacente que mejore el valor de la función objetivo. Siempre que exista región factible, como su número de vértices y de aristas es finito, será posible encontrar la solución. El método simplex se basa en la siguiente propiedad. Si la función objetivo z no toma el valor máximo en el vértice A, entonces existe una arista que parte de A y a lo largo de la cual el valor de z aumenta. Bueno, será necesario tener en cuenta que el método simplex únicamente trabaja con restricciones del problema cuyas inecuaciones sean del tipo S, menor o igual, y sus coeficientes independientes sean mayores o iguales a 0. Por lo tanto, habrá que estandarizar las restricciones para que cumplan estos requisitos antes de iniciar el algoritmo del simplex. En caso que después de este proceso aparezcan restricciones del tipo 2, mayor o igual, no pueden cambiar, será necesario emplear otros métodos de resolución, siendo el más común el método de las dos fases. Bueno, una vez dicha la definición de este, vamos a continuar con el problema. Bueno, a continuación vamos a explicar cómo resolver un ejercicio de programación lineal utilizando el método simplex, que es el ejemplo sobre, bueno, este ejemplo habla sobre una empresa llamada Toico que tiene tres. Bueno, hablamos sobre una empresa llamada Toico que tiene tres operaciones para armar tres tipos de juguetes que son trenes, camiones y carros. También menciona que sobre los tiempos de operación para la elaboración de cada uno de los juguetes y también describe los ingresos en dólares que se obtienen por la venta unitaria de estos artículos. En esta tabla resumen podemos ver las tres operaciones de los artículos y los tiempos de operación de cada uno de esos artículos, como podemos ver a continuación. Bueno, como podemos ver en la tabla, y los tiempos de operación de cada uno de esos artículos. Para producir una unidad de tren se requiere una hora en operación, 13 horas en operación 2, en una hora en la operación 3, y el ingreso que se obtiene por la venta de una unidad de tren
es de $3. Para camión se requiere 2 horas en la operación 1. No se requiere realizar la operación 2 y 4 horas en la operación 3. El ingreso unitario es de $2 por camión. Para el auto se requiere 1 hora en la operación, 12 horas en la operación 12 horas en la operación 2 y no se ocupa la operación 3 con un ingreso unitario de $5 de tiempos disponibles por minutos. En la operación 1, 430 minutos, en la operación 2, 460 minutos y en la operación 3 son 420 minutos. Bueno, el tiempo disponible de los recursos. Ajá, como decía, el tiempo disponible de los recursos son recursos que debemos utilizar de manera eficiente y debemos ocupar la mayor cantidad de recursos que tenemos disponibles para hallar la mezcla de productos adecuados. Bueno, esto quiere decir que una cantidad de trenes, camiones y autos que debemos fabricar para obtener la máxima ganancia posible. Bueno, ahora vamos a determinar cuáles son nuestras variables de decisión para este ejemplo, que van a ser 3. Una es el camión, otra es el auto. Como podemos ver, una es el camión, otra es el tren y otra es el auto, que son los artículos que van a producir. Bueno, vamos a llamar al tren X1, al camión X2 y al auto X3, como lo podemos ver en el siguiente. Bueno, el siguiente paso es determinar la función objetivo, como aquí podemos ver, en donde podemos ver es la función objetivo, en donde vamos a determinar que Z es igual a los ingresos. Bueno, vamos a llamar a Z los ingresos, que en este caso son 3, 2 y $5 respectivamente. Este ejercicio se trata de obtener la máxima ganancia posible. Por esta razón, es un ejercicio de maximización. Bueno, en esta parte hacemos referencia que es un ejercicio de maximizar, que esto quiere decir que vamos a obtener la máxima ganancia posible de los ingresos, o sea, de Z, que en donde vemos que la función de los ingresos, o sea, de Z, como podemos ver aquí. Bueno, vamos a ver de dónde sale la función objetivo de los trenes. En los trenes tenemos $3 por unidad, así que vamos a poner el 3 y vamos a colocar su variable de decisión. Bueno, vamos a recordar que es X1 y tal como lo mostramos a continuación, esto se indica una cantidad que aún no conocemos de trenes que debemos fabricar, que multiplicaremos por los $3, como podemos ver. El camión tiene de ingreso $2 y su variable es X2, como podemos ver aquí en la tabla de ingresos, que indica una cantidad de camiones que vamos a fabricar y que vamos a multiplicar por el ingreso de $2, más el ingreso de autos, que es de 5 por la variable de decisión, que es X3. Bueno, esto nos indica que es de igual manera una cantidad de autos a fabricar que multiplicaremos por los ingresos unitarios. Bueno, ahora vamos a ver las restricciones. Como podemos ver acá, son aquellos recursos limitados. En este ejemplo, los recursos limitados de las operaciones de la operación 1 serían las restricciones. Son las operaciones, la operación 1 sería la restricción 1, que tiene un recurso limitado de tiempo de 430 minutos. La operación 2 sería la restricción con el número 2 con un tiempo limitado de 460 minutos,
podemos ver en la tabla. Y la restricción 3 sería la operación 3 con un tiempo disponible de 420 minutos. Y la primera restricción quedaría de la siguiente forma, que no tiene una hora en tren, es decir, que X1 solamente una no hace falta colocar el número. El número 1, el número 1 se entiende perfectamente que es solo 1, más 2, más las 2 horas del camión y también su variable de decisión que es X2. Bueno, X2 más 2 más el auto solamente y 1, su variable de decisión es X3. Bueno, y vamos a notar la forma de desigualdad que es menor igual a 430, porque menor igual porque tenemos 430 minutos en la operación 1. En la operación 1 y podemos consumir esa cantidad exactamente o más o menos o menos, pero no podemos consumir más o consumo de 430 o consumo 429, 400 o 200 minutos, pero no podemos rebasar de 430. Por eso es una restricción porque nos limita el tiempo. Y las restricciones número 2 en este caso sería la operación 2, que es 3x1, que es 3x1, 3 horas en tren, su variable de decisión es x1 más, bueno, no hay horas en camiones, podemos poner 0 por 2 o simplemente no poner nada, más 2 horas en auto, la operación sería 2 por 3 porque el auto y su variable es x3, que es menor o igual a 460 minutos, como podemos ver. Bueno, podemos gastar estos 460 minutos o menos, o menos. Y la restricción 3 quedaría de la siguiente forma, que 1 hora de tren más 4 horas de camión más 0 menor o igual a 420. Bueno, nuestro modelo algebraico quedaría representado de la siguiente manera, que tenemos la función objetivo que es maximizar Z, los ingresos 3x1 más 2x2 más 5x3, y tal cual quedaría aquí. Simplemente vamos a volver a escribir esta parte en ese punto, que quiere decir sujeto a esta función objetiva, está sujeta a ciertas restricciones que son las que vimos anteriormente. Y las que hemos colocado en esta parte solamente se ha añadido una restricción al final que se le conoce como restricción de no negatividad. Como podemos ver, que es la restricción de no negatividad, eh, que indica que las variables x1, x2 y la variable x3 no pueden ser negativas, o son ceros o son mayores a 0, pero esta restricción es simplemente indicativa. Bueno, no vamos a realizar ninguna operación con ella. Bueno, en esta parte podrán ver el modelo algebraico como lo acabamos de analizar. Lo primero que debemos hacer es la función objetivo que se encuentra acá igual a 0. Para esto podemos igualarlo a 0. Bueno, tenemos que cambiar esta ecuación completa del otro lado, que quiere decir que daría exactamente entre la z y el igual. Bueno, ahí
ahí en el punto vamos a cambiarlas. De ese lado cambiarían de signo y estarían en positivo, pasan a negativo y de este lado no quedaría nada, simplemente 0, quedándolas de la siguiente forma. Maximizar z menos 3x1. Bueno, debemos recordar, lo podemos ver aquí. Bueno, debemos recordar que la pasamos del otro lado de la igualdad con signo contrario. De igual manera se volvió negativa 2x2 y también en negativo 5x3 e igualaremos a 0 las restricciones con las que debemos igualar. Para igualar estas restricciones hay que sumarle una variable desconocida, la cual lleva la variable desconocida, la cual lleva el nombre de variable holgura y la vamos a escribir con la letra S. Y a escribir la letra S le vamos a poner el número 1, que no quiere decir que es la primera variable holgura, que pertenece a la restricción 1. Para poder decir la desigualdad que teníamos a 430, la siguiente restricción la siguiente restricción que vamos a sumar, le vamos a sumar, le vamos a sumar una segunda variable de holgura, la cual vamos a llamar S sub 2, al igual que vamos a 460 y la tercera restricción le sumamos una variable holgura que vamos a llamar S3 para igualarla a 420. Posteriormente a esto vamos a dibujar nuestra tabla de simples. En la parte superior vamos a colocar desde el inicio, el inicio, la letra Z y luego colocar x1, x2, x3, posteriormente nuestras variables de holgura S1, S2 y S3 y luego vamos a poner soluciones. En esta columna vamos a colocar la Z y únicamente vamos a escribir nuestras variables de holgura, que es S1, S2, S3 y nada más vamos a vaciar a esta información a la tabla, empezando por la función objetivo que quedaría en esta primera fila. ¿Cuántas zetas? Tenemos una que está aquí. ¿Cuántas x? Hay una menos 3. ¿Cuántas x2? Menos 2. Y tal y como se muestra aquí, y x3 menos 5. Y S1 y S2 y S3, no por eso colocaremos 0, 0 y los valores después de la igualdad van a esta columna, que sería en la primera fila 0 y luego pasaríamos los variables de la restricción 1 y Z y no hay Z, entonces es 0. Hay una x1 que es esta y hay una x2, x2 que esta, hay una x3, aquí está uno que sí hay, una, y S2 no hay ni S3, sería 0, igual a 430. La restricción 3 en la tabla se quedaría de la siguiente forma, donde no hay zetas, hay 3 en x1. Hay 0 en x2, hay 2 en x3 y no hay S1 y S2, pero no hay S3, tal y como se describe 0, 1, 0. Y después de la igualdad 460, la restricción 3 quedaría de la siguiente forma. No hay Z, hay una X1, hay 4
X2, no hay X3 y no hay S1, no hay S2, solo hay S3 y después de la igualdad colocamos 420, ya está llena nuestra tabla simple y vamos a nombrar cada una de estas filas que son como 4, fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Bueno, la fila 1 debemos recordar que es la función objetivo. Y la fila 2, 3 y 4 son las restricciones. Bueno, podemos notar que una pequeña sombrita que divide la función objetivo es la primera fila de las restricciones. Como podemos ver aquí, la primera fila. Y bueno, paso el número 1, hay que encontrar la columna pivote. Para ello vamos a seleccionar la variable no básica con el coeficiente más negativo de esas selecciones. ¿Cuál es la variable con el coeficiente más negativo en la función objetivo? Bueno, que es la primera fila. En este ejemplo sería x3 con menos 5. Como podemos ver, encerramos esa columna y sería la columna pivote. Bueno, las vamos a seleccionar todas y la variable que se encuentra en la columna pivote es la que se encuentra, la pregunta es dónde entra. Bueno, más adelante vamos a decir dónde va a entrar esa variable. El paso número 2 es encontrar la fila pivote, lo cual implica calcular los valores de la columna, solución que son los que tenemos aquí y entre los coeficientes de restricción estrictamente positivos que se encuentran en la columna pivote, estos serían, es decir, el 430 entre 1, el 460 entre 2, el 420 no lo podemos dividir entre 0. Es una regla que no se puede dividir ni en números negativos ni en 0. El 430 entre 1 nos daría 430. 460 entre 2 nos daría como resultado 230. Y como esta no se puede dividir, queda como 420. Bueno, ahora debemos seleccionar el resultado con el menor valor, que este sería el número, que prácticamente estamos hablando de la fila número 3. Y esa sería nuestra fila pivote. S2 se encuentra en esa fila pivote, por esa razón se le conoce como la variable que sale, es decir, esta X3 que es la variable que entra, bueno, entra en ese lugar y sale S2. Bueno, más adelante lo vamos a hacer el número que se intersecta entre la columna pivote y la fila pivote, que este es 2 y se le conoce como el elemento pivote. El número 3 nos dice, el paso número 3 nos dice que debemos convertir el elemento pivote en 0 y los números que se encuentran por encima, que serían 2 y por debajo sería este que convertiremos en 0. Pero primero vamos a convertir en 1 el elemento pivote. Para convertir en 1 este elemento pivote lo podemos dividir entre 2 y 2 entre 2, 1, o también lo podemos multiplicar por un medio por 2, que nos va a dar como resultado 1 que debemos dividir o multiplicar no solamente en el elemento pivote, sino en todos los elementos que se encuentran en la fila pivote para que no se afecte la ecuación, es decir, 1 medio por todos los números de la fila 3. Bueno, para poner los resultados vamos a dibujar otra tabla que tenemos que tener cuidado, ya que vamos a tener un cambio en la columna de este lado. Tenemos que recordar que la variable 3 es la que entra y la variable C es 2. C2 es la que sale. Así que vamos a colocar a X3 aquí y S2 lo vamos a eliminar. Prácticamente las variables en esta columna van a ir cambiando, pero las variables en el encabezado no van a cambiar. Esas van a quedar tal cual y siempre vamos a multiplicar por un medio toda esa fila
y vamos a colocar los resultados en la otra nueva fila. Bueno, por ahora pues no vamos a convertir, toda esa fila vamos a colocar los resultados en la nueva fila que tenemos. Por ahora pues no vamos a convertir en cero los números que se encuentran por encima o por debajo del elemento pivote y los vamos a pasar tal cual a la tabla. Pero ese paso se los vamos a explicar más adelante. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado mi explicación. Muchas gracias.